Seguimos adelante en Telebuen Día. Hoy se cumplen 19 años del atentado antijudío más sangriento probablemente que exista desde la Segunda Guerra Mundial a estos días. Y lo peor de todo es que la herida continúa abierta. Pasaron 19 años y sobrevuela lo más angustiante y probablemente lo más vergonzante, que es la impunidad. En alguna medida ese hecho es tomado como parte del guión que ha escrito Fernando Butazzoni para esta película Esclavo de Dios. Con él estaremos hablando de este aspecto y además de la polémica que ha generado. Vean ustedes, por ejemplo, lo que sucedió en Venezuela. Se entiende que es una película que va contra los intereses de aquel país y ordenan o solicitan que tras la película se emita un documental pro-palestino. Vamos a conversar de todo esto con Fernando Butazzoni, que además hasta no hace tanto era presidente del Sodre, el presidente del Sodre que logró exhibir algunos logros, algunos aspectos importantes de su gestión y traducidos en lo que es hoy un nuevo Sodre. De eso nadie tiene hoy ya ninguna duda. Pero antes, veamos el anticipo de lo que es esta película que se estrena hoy en los cines de Uruguay. أنا بعرف إنه أنت مخفي مليح. بدي إياك تبلش حياة جديدة. Ahmed Al-Hassama, reclutado desde niño, sus padres fueron asesinados. ما تخلي حدا يشك فيك. تجوز، خلف أولاد. واستنى لتسمع منا. اليوم جاي، تذكر الحياة الأفضل تيجي بعد العذاب. אנחנו במלחמה. זה לא היה צריך לקרות. Puedo ir preso por esto. Violaste una orden. No tenemos tiempo, hay que encontrar ese auto. Jair, créeme, va a haber otro atentado. ¿Aló? Chatorak. Yo también te amo, hijo. El anticipo, como no puede ser de otra forma, invita a ver esta película basada, inspirada en hechos reales. Es el cruce entre un agente del Mossad y un terrorista islámico. Esto, a grandes rasgos, es muy grato recibir al querido amigo Fernando Butazzoni. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? Daniel, buen día, gracias por la invitación, estoy encantado de estar contigo. Bueno, parece que nos retrotraemos a aquella vieja época donde fuimos compañeros de trabajo, ¿no? Sí, en Sarandí Satelital, ya se mencionaba aquel concepto de satelital hace 20 años. Sí, una época muy linda, además muy creativa para un grupo de gente entrañable que lo sigo llevando en el corazón y además nos vemos cada tanto con la mayoría de ellos, ¿no? Exacto, y además tenías aquella vocación por tratar de imponer agenda, ¿no? Porque recuerdo que tenías un programa que se dedicaba ni más ni menos que a nutrirse de la usina de tantas cuestiones que pasan en las universidades. Sí, claro. Creo que fue el primer programa pensado estrictamente en ese sentido. Hace más de 20 años. Por eso, era como una locura. En un país en el cual ese tema no estaba arriba de la mesa y bueno, como está hoy, ¿no? Y claro, y abríamos en alguna forma las puertas de las facultades y nos encontrábamos con algo maravilloso, ¿no? Esa capacidad, ese talento uruguayo que está hoy acá. Que se ha ido desarrollando además y que ha generado logros importantísimos que desgraciadamente no tienen la difusión o la, digamos, la agenda pública que deberían tener, porque ahí, entre otras cosas, se entiende hacia dónde se apunta en el desarrollo del país, ¿no? De un país determinado. Bien, bueno, tiempos lindísimos, ¿no? Y con cuánta vigencia aquello de investigar. Y de eso se trata también gran parte de la película. Antes de ingresar de lleno al tema, ¿te fuiste del Sodre hace cuánto?
Hace bien poco, hace 3 meses. 3 meses, ¿no? ¿Extrañás? Sí, claro que extraño. Fue duro igual, ¿no? Fue una etapa complicada. A ver, todas las etapas lindas en la vida de las personas son etapas complicadas. Cierto. Las etapas totalmente descomplicadas en general suelen ser insulsas y sin grandes episodios, por decirlo así. El Sodre fue una etapa maravillosa en mi vida. Le estaré siempre agradecido al presidente Mujica y al ministro Ehrlich por haberme puesto al frente de una institución de tanto prestigio, de tanta raigambre y con tantos problemas además como era el Sodre, ¿no? Un prestigio que estaba devaluado. Un prestigio que es muy interesante eso, un prestigio que estaba congelado, estaba en el freezer, porque el incendio del 71, el incendio que destruyó el estudio auditorio, de alguna manera dejó congelado, dejó dentro del freezer todo el prestigio que había acumulado el Sodre durante 40 o 50 años. Lo que pasa es que cuando finalmente se logra reconstruir y darle vida y abrir nuevamente el estudio auditorio, se desenchufó el freezer. Ahí había que salir a la cancha y mostrar si el prestigio ese acumulado que estaba ahí intacto se mantenía o si era parte de la leyenda del pasado de un Uruguay glorioso y de vacas gordas. Y creo que la tarea fue muy interesante porque implicó ver con ojos nuevos, con otra mirada, con otras perspectivas, las necesidades culturales del público, de la gente. Para mí, ir a un concierto, por ejemplo, en el auditorio y encontrarme con cientos y cientos de personas de todos los puntos del país, de todos los barrios de Montevideo, de todas las clases sociales, gente muy humilde, gente muy adinerada, compartiendo una platea para escuchar un concierto, me resultó realmente conmovedor. Para mí fue una etapa maravillosa. Fue efectivamente esa etapa tal cual la describes. Voy a apelar a una pregunta como si estuviéramos compartiendo un café en aquellas salas de Sarandí. Maravilloso. Como de amigo, digamos. ¿Te enfermó el Sodre? No creo. Yo tengo una... Lo digo para darle contexto, perdóname claro, que te interrumpa, claro. Fernando, porque tú argumentas el retiro con problemas de salud. Sí. Es más, te ves obligado a aclarar que no se trata de un cáncer, que simplemente es una afección, pero por eso la pregunta, ¿te enfermó la gestión? No, nada parece indicar eso. Es más, los problemas de salud que yo padezco son problemas que decididamente no están vinculados ni al estrés, ni al exceso de trabajo, ni esas cosas. Una enfermedad neurológica, digamos que la tengo perfectamente bajo control, que no evoluciona de mala manera, sino que debe simplemente ser atendida como corresponde, ¿no? Porque, como decíamos hoy, era duro enfrentar ese cambio de mirada, ese cambio de escenario. Tú has tomado distancia un poco de lo que ha sido ese reverdecer del Sodre, has dicho que lo importante son los artistas, los funcionarios, pero hablando en términos futbolísticos, alguien tenía que ser el técnico. Sí, claro, pero yo sé que alguien tenía que ser el técnico. Lo que no quiero es que me cuelguen una medalla que a mí no me corresponde. Mirá, hablando de medallas que se cuelgan, entraste al debate. No, lo que quiero decir es que, Sí. a ver, un instituto cultural como el Sodre, que es un instituto que tiene una enorme cantidad de actividades, desde escuelas de danza, escuelas de baile folclórico, escuelas de canto, cuerpos de baile, el ballet nacional, el coro, la orquesta. Es evidente que alguien tiene que dirigirlo, pero el mérito en las actividades culturales es del que realiza esa obra. Es decir, en este caso, yo creo que en un teatro el mérito principal está arriba del escenario, porque tú sos un hombre de alta exposición pública y lo sabes, estar ante la mirada de la gente permanentemente, juzgado permanentemente en sus aptitudes y en su calidad artística por miles y miles de personas, es un trabajo de por sí muy duro. Y hacerlo bien es doblemente duro. Entonces yo creo que el éxito de un teatro son sus artistas en primerísimo lugar, y sus técnicos y sus trabajadores y los que hacen la limpieza y los acomodadores, y al final también, tal vez, como tú decías, el director técnico, pero al final de todo. Al final de todo. Fernando, el presidente dijo en Europa algo que muchos lo tomaron a mal, otros dijeron, está diciendo la verdad. ¿Te enfrentaste también en esa circunstancia del Sodre a eso de los ñoquis, gente que no le gustaba trabajar o que no tenía la camiseta puesta? En todas partes pasa, ¿no? Es parte de la condición humana, yo creo que además pasa en
en algunas sociedades más que en otras. En algunas sociedades hay correctivos o decisiones que se toman que son más radicales y que por lo tanto vuelve más complejo ese problemático. Yo me enfrenté sobre todo a una cultura una cultura institucional muy vinculada con el pasado. Y yo quería una cultura institucional muy vinculada con el futuro, es decir, pensando el futuro. Claro, pero entiendes que debe haber un cambio en la gestión, un cambio hasta en la institucionalidad del SODRE. Absolutamente. Yo estoy convencido, lo he dicho públicamente, yo creo que el SODRE es un instituto de gran importancia para el desarrollo cultural del Uruguay. Creo a su vez que el desarrollo cultural del Uruguay es de gran importancia para el desarrollo del país. Es decir, es impensable un país que no tenga un sólido anclaje en sus estructuras culturales, en sus raíces espirituales, en el cultivo de la espiritualidad, por decirlo así. Y creo que para eso se necesitan cosas que vayan más allá de lo que tenemos, que sean más modernas, más dinámicas, más ágiles. Bueno, y al calor de experiencias o de imágenes, fotografías como las del otro día con los niños y Hansel y Gretel, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, apuestas que muchas veces nos decían, pero esto es un disparate, esto es una locura. 10 funciones de un ballet del Lago de los Cisnes, y ahora se repone el Lago de los Cisnes próximamente, las entradas están prácticamente agotadas, falta como un mes todavía. Es decir, hay una avidez del público por participar de esa experiencia cultural. Bueno, eso es para advertirle a aquellos que piensan que el primer lugar para recortar es por el lado de la cultura, cuando viene esto de los gastos, ¿no? Exactamente, la cultura necesita, porque además yo creo que no es una inversión tal vez de las más difíciles de cuantificar, pero de las más importantes. Claro. Bueno, y nos venimos a esta producción de Arlequín, de la Vorágine Films y de Alf Media de Argentina. Allí hay 3 países ya representados, ¿no? Es una coproducción. Una coproducción que plantea esto que decíamos, ¿no? 2 extremistas, puede decirse, uno islámico y este agente israelí con un cruce de caminos en el atentado de la AMIA, del que hoy se cumplen 19 años, con el saldo de 85 personas muertas y sobre todo lo que decía antes, ¿no? Esa herida que permanece abierta. Sí. La película nació prácticamente hace 5 años, a partir de una serie de charlas, de conversaciones que tuvimos, el director de la película, que es un pibe muy joven, tiene 27 años ahora, o sea, hace 5 años tenía 21, 22 años. Él estaba por comenzar su trabajo de maestría en Los Ángeles, en el American Film, y quería empezar a proyectar, a plantearse su primer largometraje. ¿Y era una inquietud por su causa, digamos, una defensa de su causa? ¿Por qué es judío, además? Era una mezcla. Él en el 2001 estuvo a punto de subirse a uno de los aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas. Es decir, solo la casualidad evitó que él fuera en uno de esos aviones. A partir de ahí el tema del terrorismo él lo empezó a tratar, hizo varios cortos sobre el tema, pero siempre, cada vez que él investigaba, y a mí me pasó lo mismo, descubríamos que atrás de ese enfrentamiento tan feroz, tan radical, tan desgarrador, había gente como nosotros, gente común y corriente, que se casaba, que tenía hijos, que lloraba la muerte de sus padres, que tenía un proyecto de vida y que de repente se veían enfrentados a esos dilemas en los que el conflicto, la lucha, los hacía perder todo punto de referencia y convertirse verdaderamente en personas muy distintas y en máquinas de matar, ¿no? Tú has revelado, por ejemplo, que te encontraste... Bueno, fue una profunda investigación la que realizaste, sí, que demandó unos cuantos años. Sí, ¿no? Varios años. Sí. Y allí encontraste como una suerte de red, de trama de terror, así lo describí. Claro, porque, a ver, el atentado a la AMIA, primero, es un atentado que se realiza, está claramente establecido, con directrices que llegan desde el extranjero, es decir, no es que a alguien se le ocurre, va y pone una bomba. Segundo, que es un atentado que se realiza con recursos muy importantes. Eso no se hace ni en un día ni con 4 pesos. Había mucho dinero ahí. Y tercero, que ninguno de los servicios de seguridad, de los servicios de inteligencia que operaban en la Argentina en ese momento, la propia CIDE argentina, la CIA, el Mossad israelí
fueron capaces de prevenirlo, cuando un par de años antes había habido otro atentado terrible contra la Embajada de Israel, ¿no? Claro. Bueno, allí es donde nos vamos enterando o nos vamos acostumbrando, digamos, a asumir que esta es una región con estas operativas, con estos cruces. Ahora, parece que decirlo sucede algo acaso similar con lo de Snowden, ¿no? Parece que revelar lo que todos íntimamente sabemos provoca una gran efervescencia, una polémica, malestar. ¿Qué sucedió en Venezuela, por ejemplo? Bueno, en Venezuela, en primer lugar, yo estoy acá, no estoy en Venezuela, por lo tanto, las visiones que tengo son visiones que son de... A larga distancia, digamos. De lecturas, incluso de polémicas que yo mismo entablé con algunos sectores. Sí. Yo lo que creo que pasó en Venezuela es que hay algunos grupos que no comprenden la posibilidad o la capacidad o la libertad de exposición de determinados puntos de vista por parte de gente que hace arte, como es el director de la película, en mi caso como el escritor, y consideran que los mensajes tienen que ser determinados mensajes y si no, que no sean ninguno. Hubo ahí un planteo muy radical de un grupo que para mí era desconocido, en el que un grupo muy cercano, digamos, al gobierno venezolano, en el que se planteaba que la película tenía que ser, tomarse medidas con la película. Sí. Se criticó severamente al Instituto de Cine de Venezuela, que es un instituto del gobierno, que fue uno de los que participó en el proyecto. Hubo un intento de boicot, llanamente. Sí, sí, totalmente. Se pedía que se tomaran medidas con la película. Y además se pedía que los gobiernos de Argentina y Uruguay, a través de sus embajadas, hicieran lo mismo, porque son países coproductores, ¿no? A mí me dio mucha lástima, eso generó un gran conflicto. El día antes del estreno de la película se obligó mediante una norma, a la aplicación de una norma, la exhibición de un documental previo, que es un documental, digamos, sobre la lucha del pueblo palestino, un documental que tiene dificultades de presentación, digamos, es decir, que cuando la gente se sienta en el cine, se apagan las luces y empieza a proyectarse la película, es el documental, pero no se sabe bien si es el documental, porque no tiene los créditos claramente establecidos. Se generaron episodios como abucheos en la sala, silbatinas, gente que se levantaba y se iba indignada. Y después, como a los 15 minutos, terminaba eso y empezaba la película. El director de la película pidió que levantaran el documental o que por lo menos pusieran un cartel. Claro, que estableciera, ¿no? Claramente. Tomate un descanso, tenés el agüita allí, Sí. Fernando, porque además creo que, por lo que he leído, la intención de la película, la principal vocación, es tratar de establecer aquello de ponerse en la piel del otro, calzar sus zapatos, hablar de tolerancia, en todo caso. Sí. Ese parece ser un poco el mensaje central y eso, la intolerancia fue la que enfrentó esa idea. Sí, yo lo que digo es que la película, digamos, el mensaje lo tiene que sacar el espectador. Es decir, nosotros contamos una historia absolutamente comprobable. O sea, es no decir, tiene por qué ser, entonces, específicamente es el mensaje de ser más tolerantes, de ponerse en la piel del otro, ¿no? Es decir, lo que creo que hay son hechos incontrovertibles, que es que grupos islamistas financiados desde el exterior colocaron una bomba, que operaron en Buenos Aires, que el Mossad operó en Buenos Aires en esos momentos, que hubo una especie de cacería, que los servicios de inteligencia estaban papando moscas, y bueno, que mataron 85 personas, ¿no? Es decir, a esas 85 personas no las mataron, no era un comando finlandés, claro, el que hizo eso, ni era un comando de las Islas Malvinas, digo, ahí hubo una expresión de un conflicto que tiene mucho tiempo de instalado en Medio Oriente y que se ha derramado sobre todo el mundo. Bueno, y después llama la atención, por ejemplo, ese vínculo que cada vez se hace más estrecho con Irán, ¿no? Del gobierno argentino con Irán. Bueno, ese fue otro punto porque todas las investigaciones, es más, hay un dictamen y un resumen de ese dictamen muy claro de los fiscales de la causa, porque todo el mundo habla del fiscal Nisman, sí, porque es judío. Pero hay otro fiscal, Martínez Burgo, que no es judío. Es decir, hay un dictamen muy claro de los fiscales explicando qué fue lo que pasó, a qué hora pasó, entre quiénes pasó y por qué piden la captura de esas personas. ¿La película pretende aportar algunas claves o decodificar que la verdad está, pero no se dice?
No, yo creo que la película lo que pretende es establecer cómo los mecanismos, los moldes de comportamiento de determinadas personas, de las personas ante determinados conflictos, pueden ser quebrados. La película tiene un final que es muy controversial, que es muy, que yo espero y le pido a la gente que la va a ver que no lo cuente, que es muy controversial, que golpea mucho, pero que de alguna manera a mí me parece que lo que establece es, bueno, ¿qué pasa si dos personas que son enemigos absolutamente irreconciliables en determinado momento terminan mirándose a los ojos? Creo que si todos los seres humanos se miraran a los ojos, en vez de mirar la pantalla del BlackBerry, la vida sería otra en el planeta. Sí, en un tema de tan alta complejidad parece que esa es la salida, además, para el conflicto árabe-israelí. Claro, porque dicen, bueno, mirarse, ¿no? Claro, mirarse a los ojos, yo lo cuento siempre porque para mí es arquetípico. Todas las religiones monoteístas han cometido execrables excesos a lo largo de la historia. Yo contaba que cuando las primeras cruzadas, claro, los cristianos que llegaban de Europa a conquistar Tierra Santa y a llegar en peregrinación a Jerusalén, se comían a los niños, claro, practicaban la antropofagia. Y eso es prácticamente desconocido porque ha habido una historia oficial en torno al tema. Pero todas las religiones han cometido grandes degollinas en nombre de Dios y en nombre de la fe. Hay un personaje que le dice al otro en determinado momento, no es Dios el que me dice que haga esto, eres tú el que me lo está pidiendo. Entonces, yo creo que hay que distinguir claramente cuando una guerra tiene connotaciones religiosas a cuando se la maquilla de conflicto religioso, pero en realidad en el fondo es un conflicto político, ideológico, por espacio vital, fanático, por territorios, por odios ancestrales. Bien, Fernando, muchísimas gracias por estos minutos. ¿La película se estrena hoy en algún circuito específico? En Movie. En Movie. Hay varias salas en las que se estrenan. La verdad que no lo sé, pido disculpas, bueno, pero se estrena hoy en el Uruguay. Se estrenó ya en Venezuela, se estrena en Buenos Aires dentro de muy poquito, y bueno, y ahí comenzará su peregrinaje internacional. ¿Tuvo un dolor añadido el hecho de ser un hombre de izquierda y que tuvieras esta situación en Venezuela, por ejemplo? A ver, yo creo que no, lo que yo creo es que las banderas, a mí nadie me va a robar las banderas, nadie se va a disfrazar para venir a decirme lo que tengo que hacer. Yo creo que las recortes, limitaciones e imposiciones a la cultura son siempre autoritarios y despreciables. Y cuando además involucra sentimientos antijudíos, son profundamente peligrosas y dictatoriales. Entonces, la dictadura en el Uruguay, por ejemplo, fue muy antijudía. Yo tengo muchos amigos judíos que estuvieron presos porque eran de izquierda, porque eran tupas o porque eran comunistas, y les dieron el doble, y les dijeron los torturadores, te damos el doble porque sos comunista, porque sos tupa y porque sos judío. Las grandes dictaduras siempre fueron profundamente antijudías. Entonces, yo enciendo todas las alarmas. Creo que aquí hay un problema entre la libertad, entre la convivencia y entre la intolerancia y el antisemitismo. Me parece que es un tema muy serio y muy grave. El otro día un amigo me decía que Elie Wiesel, un destacadísimo pensador judío, planteaba que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Yo creo que lo que no podemos es ser indiferentes. Y creo que ese es un apelativo que en una sociedad en la cual cada vez más, una sociedad global en la cual cada vez más pensamos que los problemas de los otros no son nuestros problemas, luchar contra esa indiferencia, meternos en las raíces del problema, puede hacer la diferencia entre un mañana en paz y en libertad y un mañana en el cual nos encontremos con alguna sorpresa, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Fernando. Además, extiendo el agradecimiento a Eleonora Navata, que facilitó esta entrevista, y bueno, iremos a mirar la película como corresponde. Muy amable. Muchas gracias. Fernando Utazzoni estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telemundo.